Listo, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra socialización de la modificación al régimen de aduanas colombiano con nuestro asesor Edwin González de Arca Consultoría. Bienvenidos. Le cedo la palabra a él. Hola Carlos, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues primero que todo, muchas gracias a Mac Custom por la invitación para hablarles acerca del decreto 659, decreto que salió el 23 de marzo y que pues hemos tenido mucha información, algunos mitos, algunas leyendas. Entonces el objetivo hoy es de tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan. Entonces la idea es que hagamos ojalá esto lo más dinámico. Entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el chat o pueden alzar la mano y la idea es que vayamos interactuando, aclarando las dudas que les puedan surgir. ¿Listo? Lo primero es que vamos a tomar estas modificaciones en 10 puntos fundamentales que tiene las modificaciones al régimen de aduanas. La primera, la declaración de importación anticipada para el 100% de las mercancías. Es importante recordar que hoy en día es obligatorio la declaración anticipada para textiles, confección, calzado, maquinaria amarilla. Sin embargo, lo que establece el decreto es que para el 100% de las mercancías, con contadas excepciones, se vuelve obligatorio la presentación de la declaración anticipada tanto para declaraciones de importación como para mercancías que van para zona franca. El segundo punto, uno de los más relevantes e importantes de este decreto, es que el decreto establece algo que se llama abandono en lugar de arribo. Y es que la norma establece unos tiempos perentorios y específicos en los cuales yo como declarante o como importador tengo que cumplir unas obligaciones, entre las que están la presentación de la declaración anticipada, entre las que están la actualización y la comparecencia en caso que se requiera, y en caso de incumplimiento, la implicación, la consecuencia es que la mercancía va a quedar en abandono en lugar de arribo, con algo novedoso, pero muy peligroso para las operaciones de comercio exterior, y es que me impide, o sea, me cava la posibilidad de legalizar cuando el abandono sucede en lugar de arribo. El tercero es algo que la norma aduanera se va a llamar actualización de la declaración, y es un punto en el cual yo como declarante le voy a decir a la administración, por medio del sistema, que la declaración anticipada que yo ya presenté la confirmo, la actualizo y por eso se llama actualización. A la pregunta que nos hace en este momento Analista Compras, todavía las anticipadas no entran a regir. Ahorita vamos a hacer esa precisión y vamos a decir qué artículos, qué temas de esos que estamos hablando del top 10 comenzaron a regir y cuáles no comenzaron a regir todavía y cuándo van a comenzar a regir. El cuarto es algo que se llama autorización de pago. Y autorización de pago es un paso previo a, como su nombre lo indica, pago, y posteriormente llegará el levante. ¿Cuál es la autorización de pago? Es el primer filtro que va a hacer la administración, en la cual confirma y verifica que se han cumplido todos los requisitos legales para que la mercancía esté en libre disposición. ¿Por qué se llama autorización de pago? Porque es en el proceso que la administración le dice: señor declarante, señor importador, puede pagar la declaración, y de forma automática va a recibir el levante. Entonces, es un momento, es un hito indispensable dentro del proceso de nacionalización ahora. El quinto punto es que hay un nuevo procedimiento en lugar de arribo. El procedimiento en lugar de arribo es que hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día llega la carga y hay un compromiso que el transportador tiene que trasladar en unos términos específicos al depósito o a la zona franca. Ahora establece unas obligaciones dentro del lugar de arribo, entre los que se encuentran presentar la anticipada, actualizar la anticipada y, en caso que lo requiera, comparecer ante la autoridad aduanera. El sexto punto es la declaración de ingreso de las mercancías con destino a la zona franca. Y ese es un cambio relevante y nuevo que existe, y es que todas las mercancías que ingresen a la zona franca, a partir cuando empiece a regir todo este tema de anticipadas, va a ser obligatorio que se presente una declaración de ingreso. Y ahora vamos a hablar qué es una declaración de ingreso y qué es una declaración de importación.
El séptimo punto es la digitalización de documentos, y es que la norma ahora permite que yo pueda digitalizar los documentos desde origen, y con eso yo presento mi declaración de importación. Sin embargo, con un requisito indispensable, es que yo deba subir esos documentos a algo que se llama repositorio documental, que va a estar dentro del sistema informático de la DIAN. El octavo punto que ya está rigiendo, y es la declaración de exportación para las mercancías que salen de zona franca. A partir del 7 de junio, todas las mercancías que salgan de zona franca, cuando antes salían con un simple formulario de movimiento de mercancía, ahora salen, aparte del formulario de movimiento de mercancía, con una declaración de exportación, empezando con una solicitud de autorización de embarque. En el noveno punto, las definiciones. Ahí hay un cambio de definiciones, como son la descripción errada o incompleta, en serial, como es la de mercancía diferente, como son la declaración de ingreso, porque la define, el abandono. Entonces ahí hay unos cambios relevantes. Y como último punto, lo que es denominado como aduana 24/7. Y es que la aduana va a iniciar de forma paulatina la operación en el horario 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, prestando un trabajo continuo, de tal manera que los declarantes, los importadores, pues vamos a tener mayor tiempo de presentación o sea, mayor tiempo para hacer las actuaciones que así lo requiramos. Entonces, esos son los 10 puntos, digamos, que nosotros consideramos más importantes y relevantes con este cambio normativo. Aquí es necesario aclarar que no todos estos casos están vigentes. La declaración de importación aún no está vigente, el abandono en lugar de arribo no está vigente, la actualización tampoco, la autorización de pago tampoco está vigente, el nuevo procedimiento no está vigente, la declaración de ingreso no está vigente, la digitalización de documentos tampoco está vigente. ¿Qué está vigente? La declaración de exportación de la zona franca, definiciones, y lo de la aduana 24/7. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo que estemos hoy viendo normas que todavía no están vigentes? Porque lo que ha anunciado la DIAN es que estos puntos que estamos diciendo, a pesar que ya está en un decreto y el decreto ya está rigiendo como tal, esos artículos van a entrar a regir hasta que tengamos un sistema informático aduanero. Y entonces la DIAN ha denominado eso una vigencia por etapas. Una etapa que ya entró a regir el 7 de junio, y otra que va a regir cuando la DIAN tenga un nuevo sistema informático aduanero para las declaraciones de importación. Cuando tenga ese nuevo sistema informático de importación, van a entrar las declaraciones anticipadas obligatorias, las declaraciones de ingreso, los lugares, el abandono en lugares de arribo, el rescate de abandono y la oportunidad para declarar. ¿Qué ha entrado a regir? Las definiciones, el pago consolidado, el conocimiento del cliente, los CLIs y transbordos directos, las resoluciones de clasificación oficial, las responsabilidades del declarante del tránsito, la solicitud de autorización de embarque en la exportación desde zona franca y algunos temas relevantes de la disposición sobre mercancías aprehendidas. Cuando el sistema entre a funcionar, ¿qué tiene que hacer la administración? Primero, pues tiene que tener un sistema para que entren a regir estos 23 artículos, y tendrá que hacer capacitaciones, tendrá que hacer pruebas funcionales, pruebas reales y expedición de manuales para los usuarios. Va a tener que expedir manuales para todos los usuarios de comercio exterior. Una vez haga eso, pues va a entrar la certificación entrada en funcionamiento del sistema de la DIAN y emitirá una resolución. Y desde ese momento empezará a regir la resolución de todo el tema de declaraciones anticipadas. No sé si haya hasta el momento alguna pregunta, duda o inquietud con respecto al tema de las vigencias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con respecto al tema de las vigencias, ¿se tiene una fecha tentativa o es mirando según lo que usted informa que van a haber pruebas reales? La DIAN ha anunciado que ellos consideran que en 6 meses ya tendrán un sistema. De hecho, ya han empezado a hacer algunas pruebas, ya tienen, digamos, varios temas, varios aspectos ya enfocados dentro del sistema. Ellos han dicho que ellos consideran que en octubre ya tendrán un sistema para empezar a operar. Mientras no exista reglamentación, no entrará en vigencia. De acuerdo, Hans. En teoría tendríamos que tener reglamentación, pero más que reglamentación, la sistema. Obviamente la reglamentación también la tenemos que tener
porque para que haya sistema tienen que tener una reglamentación, que es una resolución, que es la modificación a la resolución 046, en la cual habla de detalles de la presentación. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de lo que ya está vigente. ¿Y qué está vigente? Operativamente hay algo que ya empezó a regir y que desafortunadamente ya empezamos a tener inconvenientes en la operación, si no nosotros como cargo, sí algunos exportadores. ¿Cuál es el que entró a regir? Que para la salida al resto del mundo de mercancías que están en zona franca, ahora se requiere una declaración de exportación. Eso es algo nuevo. Antes solo requería el formulario de movimiento de mercancía. Ahora, aparte del formulario de movimiento de mercancía, también se requiere una solicitud de autorización de embarque. Y ahí hubo diferentes criterios y puntos de vista en cuanto a las AES. Tan pronto iba a entrar en vigencia, la DIAN dijo que cuando yo iba a exportar por una jurisdicción diferente, en ese caso iba a salir con tránsito aduanero. Después corrigió y estableció que no salía con un tránsito aduanero, sino utilizando unos campos de la solicitud de autorización de embarque que se llama embarque de aduana diferente. Si es por la misma jurisdicción, simplemente es la SAE. Ahí también tenemos una dificultad con respecto a cuando hay una mercancía de un usuario industrial, de propiedad de un usuario industrial que está dentro del usuario industrial, porque el exportador tiene que ser el usuario industrial. El exportador no puede ser el propietario de la mercancía, situación que llama la atención, porque cuando yo hago exportaciones, yo tengo una mercancía en un usuario industrial haciendo una labor, la mercancía es de mi propiedad, razón por la cual cuando yo la exporte, yo soy el que adquiero esa obligación cambiaria, razón por la cual yo debería ser el que recibo ese reintegro de las exportaciones que yo haga. Ese es uno de los cambios importantes operativos que ya entró a regir y que, como les decía, ya tenemos, digamos, algunos inconvenientes. ¿Qué más entró a regir? Entró a regir las definiciones de abandono. El abandono ahora lo abrieron a unas nuevas consecuencias en el abandono. El abandono en lugar de arribo, el cual, a pesar de estar vigente la resolución, el artículo, todavía no está en vigencia la aplicación, porque ese abandono es sujeto a que empiecen a regir, a que exista un nuevo sistema y a que exista ese plazo en lugar de arriba. ¿Qué otro cambio tuvimos? La definición de declaración de ingreso, que si bien es cierto, está pendiente la reglamentación, donde me diga cuál es el contenido de la declaración, las causales de no aceptación y todos los temas de legalización o rescate, la declaración de ingresos ya está funcionando como definición. ¿Y qué define? Define que es un documento aduanero, que existe es un declarante, que el declarante va a estar definido entre una zona franca, un centro de distribución logística internacional, un depósito privado para transformación ensamble, un depósito privado para procesamiento industrial, un depósito para provisiones a bordo y un depósito franco. Todas esas mercancías, cuando ingresan del lugar de arribo a esos recintos, van a tener que presentar una declaración de ingreso. Y acá viene lo más importante, tienen que presentar una declaración de ingreso que incluye mercancía. Y cuando hablamos de mercancía, hablamos de descripciones mínimas, hablamos de toda la información que yo requiero en mi declaración de importación para describir la mercancía. Entonces tengo que poner referencias, modelos y toda la información que se requiera para poder presentar la declaración. Para la declaración de importación también va a requerir la declaración anticipada. Llama la atención que ese tipo de declaraciones tienen ahora una declaración anticipada o inicial. O sea, las declaraciones de ingreso en términos generales es anticipada. Sin embargo, puede haber una declaración de ingreso inicial y es cuando no se ha presentado la anticipada, con una connotación que la inicial, cuando se presenta una declaración de ingreso inicial, debe pagarse la sanción. Aquí Hans pregunta algo. ¿Los depósitos de aduana desaparecen? No, no desaparecen. Lo que pasa es que comercialmente sí se van a ver debilitados, porque resulta que cuando yo ya he hecho toda mi operación de comercio exterior, yo ya he pasado el filtro de la aduana, seguramente va a desincentivar el uso del depósito, porque ahorita, como lo vamos a ver, para salir del lugar de arribo, yo tengo que tener absolutamente toda la información, todas las descripciones mínimas, y simplemente faltará el pago y el levante. ¿Listo? ¿Qué otra definición? Una definición que se llama comportamiento esperado. Y el comportamiento esperado es una conducta que espera la DIAN, que el incumplimiento no me genera ninguna sanción. Sin embargo, si yo no lo hago, voy a quedar en el concepto riesgo desfavorable de la DIAN.
Aquí Paula hace una pregunta. ¿Quién presenta la declaración de ingreso? ¿La agencia de aduanas o el usuario de zona franca? Los declarantes de la declaración de ingreso son los usuarios de zona franca, los CDLI, los depósitos privados para transformación, los depósitos privados para procesamiento industrial, el depósito privado para distribución internacional, los depósitos de provisiones a bordo y los depósitos francos. Esos son los nuevos declarantes y son los obligados a presentar la declaración de ingreso para la pregunta que nos hacía Paola. Entonces, volviendo al tema del comportamiento esperado, es una conducta que espera que algunos tipos de usuarios hagan esas conductas. ¿Qué conductas trae este nuevo sistema, esta nueva norma? Uno, que el transportador informe cada vez que zarpe una motonave, o sea, tan pronto despegue un avión, tan pronto zarpe una motonave, el transportador debe alimentar esa información en su sistema y darle la posibilidad para que el declarante mire esa información y adicionalmente la actualice. ¿Cuál comportamiento esperado tiene el declarante? El declarante debe estar verificando esa información, buscando en el sistema de información por parte del transportador y en caso de ser necesario actualizar la declaración de anticipada con la información que le dé el transportador. Entonces, eso es algo nuevo. Ese comportamiento esperado es importante conocer esa definición porque seguramente de aquí en adelante, cada vez que haya una nueva norma, pues van a proyectar, van a tener comportamientos esperados. Vuelvo y digo, el hecho de incumplir el comportamiento esperado no me ocasiona una sanción, pero sí me ocasiona una afectación en el sistema de riesgos. Otro cambio existió, el cambio de descripción errada o incompleta del serial. Anteriormente, o sea, antes al 6 de junio del 2024, fecha en la que entraron a regir las definiciones, cualquier error en serial me generaba a mí que la mercancía fuera diferente. Hoy en día, ¿qué cambio hay? Un error parcial en serial, la connotación que me da es descripción errada o incompleta del serial. Desafortunadamente, todavía no está claro cuál es la característica, cuál es la consecuencia o qué pasa cuando yo tengo descripción errada o incompleta del serial. Si es la misma que tenemos nosotros actualmente para descripción errada o incompleta o si es una nueva implicación. Recordemos, si es la definición de descripción errada o incompleta, en control simultáneo me suspenden por numeral 4, dejándome 5 días de legalización sin rescate. Y en el control posterior, si hay intervención aduanera, me dan 10 días para legalizar con el 15% de rescate. Y si es voluntario sin intervención aduanera, legalizo con el rescate del 10%. Cuando yo legalizo voluntariamente dentro de los 30 días, puedo legalizar sin pago de rescate. Eso, digamos, sigue igual. Aquí hay una pregunta de Hans. Pregunta, si las aerolíneas y las navieras sí tienen la logística para este trámite, para este proceso. Pues el del comportamiento esperado seguramente no. Aunque ellos tienen obviamente la información y lo tienen en sus sistemas. Seguramente eso lo van a tener que reglamentar y llegar a un nivel de detalle para que ellos tengan que entregar esa información al declarante en los canales o de su sistema o lo que indique la DIAN. Esa era la primera fase, digamos, de la charla que nosotros teníamos. ¿Qué hablamos? Hablamos de lo que ya entró en vigencia, de las definiciones, del comportamiento esperado, del proceso de exportación. Ahora vamos a empezar a hablar lo que va a entrar en vigencia cuando ya tengamos sistema informático aduanero. ¿Eso cuándo va a pasar? Como lo preguntamos ahora, eso aproximadamente va a empezar en 6 meses según la DIAN. Y lo primero que nosotros tenemos que hablar es ¿cuál es ese nuevo cambio que hay? Y ese nuevo cambio que hay está enfocado en 2 cosas. Y es dependiendo para dónde vaya la mercancía, yo voy a tener que presentar o una declaración de importación, ¿sí? Caso en el cual puede ser mercancía que vaya para el territorio aduanero nacional o para el depósito. En ese caso presentaré una declaración de importación anticipada, o si va para zona franca o un CDLI, voy a tener que presentar una declaración de ingreso también anticipada. Las 2 declaraciones tienen que presentarse con 48 horas de antelación a que la mercancía llegue a Colombia. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo va a llegar? Pues con la información que me tiene que entregar el transportador, que consiste en la fecha y la hora en que va a llegar la mercancía. Eso, pues voy a tenerlo que empezar a cumplir cuando empiece a regir el sistema informático de la DIAN
de tal manera que yo pueda empezar a presentar las declaraciones de importación, tanto anticipada como de ingreso. Aquí hay algo fundamental y es que siempre que salga una mercancía del lugar de arribo, yo voy a tenerlo que presentar con una DIMA o una DINA, llamando DIMA declaración de importación y DINA declaración de ingreso. Es decir, que siempre que una mercancía salga del lugar de arribo, voy a tener que tener una declaración de ingreso aprobada y autorizada. ¿Listo? No sé si tengamos hasta el momento alguna duda o inquietud con qué clase de declaración, llamándolo como clase de declaración, tendría que presentar en alguna situación. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasaría si hace unas horas antes de las 48 por falta de error de la información? Ya lo vamos a revisar. Listo. Entonces, cuando acá hablamos de la oportunidad de 48 horas, ¿sí? Entonces, el plazo de antelación son 48 horas. ¿Cómo se miden esas 48 horas? Y aquí hay que aclarar algo importante, y es que hace 3 meses la DIAN sacó un concepto donde definió cómo se medían los tiempos de antelación para la declaración anticipada. Entonces, en ese caso, eran declaraciones de importación anticipada obligatorias, las cuales estaban medidas en declaraciones en días. Entonces, cuando era en días, yo anulaba el día en el que llegaba la mercancía y ahí sí hacía las cuentas. Como acá, en este caso, va a ser en horas, yo lo que voy a hacer es anular como tal los minutos de las horas, entonces empezaré a contar desde las 23 horas. Desde las 23 horas del domingo, descontaré las 24 horas, llegaré al sábado 23, a las 23 horas. Del sábado 23 al viernes 23, 24 y 24 me van a dar 48 horas. Esa es la antelación que yo tengo que tener para no presentar declaraciones en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como importador voy a tener que entregarle a la agencia de aduanas la información necesaria para que ellos puedan aceptar la declaración antes del viernes a las 22:59 hacia atrás todo el tiempo que yo quiera. Puedo presentarlas con 5 días, puedo presentarla con 10 días. El único problema es que no la puedo presentar en esas zonas que nosotros estamos ahí delineando en rojos. ¿Por qué? Porque si se presentan dentro de esa oportunidad, va a ser una declaración extemporánea, caso en el cual voy a tener que pagar sanción. ¿Qué sanción voy a pagar? La sanción que voy a pagar es la sanción. Entonces, ¿qué sanciones hay por presentar la declaración extemporánea? Hay 2 tipos de sanciones, dependiendo el tipo de declaración. Recordemos que ya hablamos de la clase de declaración. Recordemos que había una declaración de importación anticipada y una declaración de ingreso anticipada. En el caso de la declaración de importación, la sanción es del 1% del valor FOB, máximo 300 VTs. En el caso de la declaración de ingreso, la sanción va a ser de 400 VTs. Entonces, si yo presento esa declaración de forma extemporánea, tendré que pagar esa sanción. Por eso es que yo voy a necesitar, como agencia de aduanas, la información con una antelación suficiente para que yo pueda presentar esa declaración de importación anticipada. ¿Qué pasa si se atrasa la motonave? Si se atrasa la motonave no hay ningún inconveniente porque yo tengo aceptada mi declaración acá y tenía programado para que llegara el domingo 23, pero llega el lunes, el martes, el miércoles. Entonces no hay ningún inconveniente porque se ha cumplido la antelación de las 48 horas. Pero ojo, si se adelanta la motonave, yo tengo que demostrarle a la autoridad aduanera que son por situaciones de navegabilidad, aeronavegabilidad u operación logística. Debe ser alguno de esos 3 casos. Si es alguno de esos 3 casos, yo le debo demostrar a la autoridad aduanera de tal manera que la DIAN va a entender y va a decir, bueno, yo no lo sanciono porque resulta que fue que se adelantó la motonave. Para eso voy a tener que tener la documentación y las pruebas necesarias para poderle acreditar a la DIAN la situación como tal del adelanto de la motonave. No sé si hay hasta el momento alguna pregunta, duda o inquietud con respecto al plazo de las 48 horas. Ajá. Bueno, le decía que yo tengo una inquietud más que todo. Lo que pasa es que con nuestros proveedores nos ha pasado que se nos presentan inconvenientes en la información del producto, de lotes,
y demás. Entonces, eso nos ha generado sobrecostos de importación. En este caso, los proveedores extranjeros o los brokers, ellos están eh, preparados pues, para este proceso que se va a generar o cómo se están haciendo la capacitación de información a ellos para evitar ese tipo de inconvenientes, porque muchas veces somos nosotros como importadores los que nos vemos afectados con este tema de sobrecostos. Cristina, esa es una de las tareas y creo que ese es uno de los mensajes que quiere enviar hoy en día Mac Custom. Y es decirle a sus importadores que deben comenzar a entregarle y a exigirle esa información a los proveedores. Descripciones mínimas, documentos, vistos, todo lo que requeramos para los vistos buenos. Porque cuando vaya a llegar la mercancía, yo ya tengo que cumplir los vistos buenos. Yo para salir del lugar de arribo, es decir, para salir del puerto o aeropuerto, yo tengo que tener ya toda mi información, tengo que tener presentada una declaración y obviamente aprobada una declaración por parte de la autoridad aduanera. Entonces, la tarea que yo ya tengo que empezar a hacer es empezar a hablar a los proveedores de tal manera que les manifestemos que esto va a cambiar y que va a tener unos cambios relevantes e importantes tan pronto empiece a operar el sistema informático aduanero. Con todo el apoyo desde la parte de ustedes que son los conocedores del tema para poder interactuar con nuestros proveedores, ¿cierto? Es lo que acaba de decir. Yo no sé si nosotros interactuamos con los proveedores. Creería que no, pero me corrige Carlos. Sí, Edwin, en este caso sí, en algunos casos, sobre todo en nuestros importadores de alimentos, interactuamos mucho con los proveedores y también vamos a hacer una socialización al respecto. Ah, bueno, perfecto. Listo. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa de compras del TAN hacia una zona franca en Colombia? Del TAN, eso no tiene ninguna variación. Yo compro mercancías del territorio, o sea, Diana Puerto, no me queda clara la pregunta. ¿Qué pasa de compras del territorio nacional hacia la zona franca? No entiendo ahí. ¿Me ayudas, por favor, acá con la pregunta? La DINA va a requerir que los restos de importación, sí, Paola Moreno, la declaración de, la declaración de ingreso, que es la de zonas francas, no requiere la declaración no requiere la aprobación de los vistos buenos. ¿Por qué? Los vistos buenos de importación solo se van a requerir para la DIMA, para la declaración de importación. Si los importadores no cuentan con la información, ya lo hablamos, que toca hacer el proceso. La duración de toda la operación desde inspección hasta levante debe ser de 5 días máximo. Sí, analista compras. Ahorita vamos a ver eso se llama permanencia en lugar de arribo, que la DIAN lo ha definido como 2 días hábiles en aéreo y 5 días hábiles en marítimo. Entonces, resumiendo el caso, para que yo ingrese una mercancía cuando entre a regir el nuevo sistema informático aduanero, yo necesariamente voy a tener o una declaración de importación, si la mercancía va para el territorio aduanero nacional o para un depósito, o una declaración de ingresos, si va para zona franca o CLI. Resulta que como esas declaraciones son parecidas, entonces pues hemos hecho un ejercicio de diferencias y similitudes de una declaración de importación DIMA o de una declaración de ingreso DINA, ¿cierto? Esos DINA y DIMA son términos que hemos utilizado nosotros, pero oficialmente no están utilizando. Primero, las similitudes. ¿Qué similitudes tenemos? La primera es las 48 horas de antelación. Las declaraciones, las 2 declaraciones deben ser presentadas con 48 horas de antelación. Las 2 declaraciones deben traer las descripciones mínimas y los seriales. Debe tener toda la información, rigurosamente los seriales. Cuando la mercancía está sometida a serial, debe traer los seriales de la mercancía. Ese es uno de los retos y las dificultades que tienen ese tipo de operaciones. Tercero es la posibilidad de actualización. Yo puedo actualizar la declaración en todos los campos que quiera. ¿Qué ha dicho la administración con eso? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque en ausencia del borrador de la resolución, lo que ha hecho la DIAN es que yo voy a poder actualizar el 100% de los campos, ¿cierto? No voy a tener implicaciones si tengo cambios relevantes. Voy a tener la posibilidad de aumentar o disminuir valores sin implicaciones. Es decir, que yo
cuando voy a actualizar mi declaración, no voy a tener ningún inconveniente de poder modificar, variar, alterar esos valores porque ya están ahí definidos. Esa actualización va a ser después del informe de descargue o inconsistencias y después de la inspección previa cuando así lo requiera. Tiene que existir, ¿es obligatoria la inspección previa? No, no es obligatoria la inspección previa. Para la actualización de la declaración, yo tengo unos tiempos establecidos. Si la mercancía, si la clase de declaración es una declaración de importación y la mercancía está en lugar de arribo con destino a depósito, va a ser el tiempo de permanencia en lugar de arribo, que era lo que ahorita hablaban. 2 días hábiles en aéreo, 5 días hábiles en medio marítimo. Si la mercancía está consignada o está almacenada en un depósito ubicado en lugar de arribo, el tiempo de permanencia en depósito, o sea, el término para la actualización de la declaración, va a ser de 1 mes. En ese caso, cuando el término de permanencia de la mercancía es de 1 mes, en ese plazo yo voy a tener para poder actualizar mi declaración. La declaración de ingreso, en el caso de la declaración de ingreso, si la mercancía está en lugar de arribo con destino a la zona franca, va a ser el tiempo de permanencia en lugar de arribo, que vuelvo y repetimos, es 2 días hábiles y 5 días hábiles en marítimo. Y en el caso de las mercancías que vayan para el centro de distribución logística o los depósitos privados, va a ser el término de almacenamiento, es decir, 1 mes. Durante ese mes yo tengo que actualizar mi declaración de importación. ¿Qué pasa si no la actualizo? Y entonces, si no la actualiza, ahí viene el siguiente punto que queremos hablar. Abandono en lugar de arribo. Y es una consecuencia que existe por si yo no cumplo unas obligaciones referidas en el lugar de arribo. En el lugar de arribo, el término del plazo para el lugar de arribo está definido desde el informe de descarga de inconsistencias hasta la actualización de la declaración. ¿Cuál es ese plazo u oportunidad? Tengo 2 días hábiles en modo aéreo y 5 días hábiles en modo marítimo. Si yo incumplo dentro de ese plazo, las obligaciones que es presentar la declaración anticipada, la cual tiene que ser 48 horas de antelación, o presentar la declaración inicial y actualizar la declaración, y ya vimos que es la actualización de la declaración, la mercancía automáticamente va a quedar en abandono, con una connotación gravísima, y es que la mercancía al quedar en abandono no se va a poder legalizar. Cuando la mercancía queda en abandono en lugar de arribo, no se puede legalizar. Aquí hay gerencia, tiene una pregunta. Entonces, lo mejor es consignar un depósito privado para tener más tiempo. Eso se va a hacer con mercancía de venta directa, dependiendo si el depósito privado, recordemos que el depósito privado, hay 2 tipos de depósito privados. Los depósitos privados especiales, que son los que depósito privado para transformación ensamble, para procesamiento industrial, para distribución internacional, para provisiones a bordo, o los depósitos francos, son depósitos específicos que tienen autorización por parte de la DIAN. Para esos depósitos, yo tengo que tener que el depósito tiene que estar en lugar de arribo para que yo pueda contar el mes. Entonces, lo que uno podría decir es, oiga, siempre va a ser mejor consignar a un depósito en lugar de arribo, dependiendo, porque el lugar de arribo, seguramente el depósito en lugar de arribo, como muchas mercancías van a llegar allá, seguramente va a haber una congestión, razón por la cual yo tendré que analizar qué tipo de mercancía y qué consecuencias tengo para consignarlo o no consignarlo. En esto se termina el reconocimiento de mercancías. Hans pregunta lo del reconocimiento de la mercancía. El reconocimiento, creo que ahorita también hay una pregunta. Bueno, Paola, Hans, yo creo que es importante hacer una aclaración, y es el reconocimiento que ustedes llaman, me imagino que es la inspección previa. ¿Y por qué hacemos la aclaración? Porque el reconocimiento como figura existe. El reconocimiento es el que hace la DIAN. Cuando hablamos de inspección previa, es la verificación que yo hago de la mercancía. Y entonces Paola pregunta si se requiere hacer inspección previa de la mercancía. Yo me imagino, para los productos y el puerto no cuenta con la capacidad y se vence el término, ejemplo, sorter, container en puerto, bueno, no sabría cuál es ese aspecto que me comenta Paola, pero en dado caso que yo no cumpla las obligaciones que yo tengo en puerto, que es hacer esto, es aceptar la declaración, actualización, que en la actualización tiene que ir los documentos soportes y comparecer, en ese caso la mercancía quedará en abandono desafortunadamente. Y entonces acá empiezan a jugar otros factores que no son del importador ni de la agencia de aduanas, sino de terceros, como los puertos, como las entidades. Esas entidades, esos puertos,
el INVIMA, el ICA, obviamente ellos tienen unos tiempos en los cuales a la DIAN se le ha hecho saber la dificultad que vamos a tener con ese tipo de inspecciones. ¿Por qué? Porque las implicaciones son gravísimas. Las implicaciones dan el abandono de la mercancía, razón por la cual lo más importante es tener claro de cómo planear la operación. Y claro, si yo en puerto, si es una unidad refrigerada y no tengo cómo mantenerla refrigerada, pues desafortunadamente la mercancía va a quedar en abandono. Listo. Siguiendo con las diferencias y similitudes, los dos son un requisito para salir del lugar de arribo. Para salir la mercancía del lugar de arribo en las dos situaciones, se requiere obligatoriamente que la declaración esté aprobada. En cuanto a las diferencias, ¿cuáles son las diferencias que existen? En la declaración de importación se requieren vistos buenos. En la declaración de ingreso no requiere vistos buenos. En la declaración de importación hay una autorización de pago o levante. En la declaración de ingreso se va a llamar autorización de ingreso. En la declaración de importación en la DIMA, el artículo 185 define cuáles son los requisitos como tal que vamos a tener. En la inspección de la DINA está pendiente de reglamentación, que estaría también pendiente de definir cómo va a quedar. La declaración de importación, si yo incumplo el plazo de la declaración de importación, voy a tener una sanción del 1% del valor FOB, mientras que si incumplo la declaración de ingreso, la sanción es de 400 VTs. En la declaración de importación hay pago de tributos. En la declaración de ingreso no hay pago de tributos aduaneros, porque lo que yo hago es presentar esa declaración para efectos de sacar del lugar de arribo y llevármelo a una zona franca o a un CLI. En la declaración de importación son las que van dirigidas al depósito público-privado, mientras que en la declaración de ingresos son las que van para zona franca, al CLI y esos tipos de depósitos. En declaración de importación se presenta inicial, corrección, legalización, modificación anticipada, mientras que en la declaración de ingreso va inicial o anticipada. En las modalidades de importación, en la declaración de importación, hay unas modalidades específicas, en la declaración de ingreso no aplica. En la declaración de importación hay una legalización con pago de rescate, mientras que en la declaración de ingreso no hay pago de rescate. Y en la declaración de importación hay unas excepciones para la obligatoriedad de la anticipada, mientras que en las declaraciones de ingreso no. Ojo, las excepciones son para presentar declaración de importación. En ningún momento las declaraciones de ingreso, o sea, tienen algún tipo de excepción. Las excepciones son específicas para la declaración de importación. Y estas son las excepciones. Esta presentación la vamos a compartir con ustedes, que hay 17 excepciones. Vamos a centrarnos en dos excepciones. Una, la de la importación de mercancías de tráfico postal y envíos urgentes. Y es que cuando la mercancía no cumple los requisitos de tráfico postal y envíos urgentes, la autoridad aduanera hace un cambio de régimen o el mismo intermediario de la modalidad, caso en el cual, al hacer cambio de régimen, pues ya no entra por tráfico postal y envíos urgentes, caso en el cual tendré que presentar una nueva declaración, una declaración de importación. Sin embargo, como yo no he presentado la declaración anticipada porque asumía que venía como declaración de ingreso, caso en el cual tendré que pagar la sanción del 1%, máximo 300 VTs. En la declaración de ingreso no hay como tal excepciones. Esa de tráfico postal me parece importante hacer la consideración porque muchas veces decimos, oiga, si me hacen el cambio de régimen, pues no pago sanción. No, tiene que pagar la sanción. Bueno. Ya hemos desmenuzado el proceso de la declaración de ingreso, el de la declaración de importación, ya hemos hablado de la actualización, ya hemos hablado de las sanciones, ya vamos a hablar de los términos de actualización. Entonces ahora vamos a hablar del flujograma general. ¿Cómo es el flujograma general de todo el proceso de la declaración de ingreso y de la declaración de importación? La declaración de ingreso, el primer paso es una declaración de ingreso anticipada con 48 horas, como se los había dicho. Viene el arribo, descargue de la mercancía. Posteriormente, el transportador hace el informe de descarga e inconsistencias. Y ahí, si yo quiero, hago la inspección previa. La inspección previa es voluntaria, no es obligatoria. Y se puede presentar también para la declaración de ingreso. Hoy en día,
yo no puedo hacer inspección previa para presentar el tránsito aduanero. Hoy en día, el tránsito aduanero tengo que hacerlo con la información como está. Hoy en día, ahora sí, cuando entre a regir el nuevo sistema y todo este nuevo proceso de operación, sí voy a poder presentar mi inspección previa. En este caso, el informe de descarga de inconsistencias y la actualización de la declaración entre estos dos términos no pueden pasar más de 2 días hábiles en el aéreo, 5 días hábiles en el marítimo o 1 mes en el depósito cuando el depósito está en lugar de arriba. Una vez hago la actualización de la declaración, viene la evaluación del sistema de gestión de riesgo, evaluación que puede salir de 2 formas. 1, con autorización de declaración de ingreso, o 2, inspección de declaración de ingreso. Y en la inspección de declaración de ingreso, habrán también 2 alternativas. Una, que me aprueben la declaración de ingreso, o 2, la de no autorización de la declaración de ingreso. Si me autorizan, pues listo, se va a la declaración de ingreso, caso en el cual tendrá su dispositivo de trazabilidad, se irá a la zona franca, en la zona franca se hará la verificación y la verificación se harán las inconsistencias como tal. En el caso que no me autoricen la declaración de ingreso, habrán 3 posibilidades. 1, o presentar la declaración de importación. 2, que quede en abandono la mercancía. O 3, que se reembarque la misma. Entonces, son 3 situaciones, digamos, como tal, que se van a presentar dentro del proceso cuando no se autorice la declaración de ingreso. Recordemos que la declaración de ingreso no requiere vistos buenos, que la declaración de ingreso no hay pago de tributos aduaneros, que la declaración de ingreso va con una declaración de importación, la cual tiene que traer todas las descripciones mínimas, las cuales deben ser actualizadas dentro del término de la vigencia. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Yo tengo una duda. En la declaración de ingreso, cuando ya han autorizado y se hace la verificación, ¿esas inconsistencias que se encuentren van a tener alguna sanción? Pues hasta el momento ese es un vacío que todavía no se ha ocupado la norma. ¿Qué va a suceder? Seguramente la inconsistencia, lo primero que hay que preguntarse es qué tipo de inconsistencia es. Si esa revisión va a tener que verificar la descripción, marca, referencia y modelo, o simplemente van a ser cantidades y bultos. Se entendería que como hay una declaración voy a tener que verificar ese detalle. Y una de las inquietudes como tal que uno debería quedar con eso es ¿qué va a pasar si resulta que esa inconsistencia me generó una diferencia con la declaración de ingreso o con la actualización? Y eso no se ha ocupado la norma. ¿Por qué? Porque como la declaración de ingreso muere cuando llega a la zona franca y se acaba esa declaración de ingreso, pues seguramente una de las inquietudes que se le han remitido a la administración o a las resoluciones, ¿qué va a pasar con esa mercancía? ¿Habrá que legalizar esa declaración de ingreso o simplemente habrá que hacer la declaración de importación si lo voy a nacionalizar? Pero ¿qué pasa si la mercancía se queda en la zona franca porque yo puedo traer una mercancía solo para la zona franca? Entonces son preocupaciones que le quedan a uno. Ok, y en el caso sí, pues presentarse sobrantes o faltantes, va a ser un problema pues porque no vamos a saber cómo legalizarlo. Claro, en estricto sentido, la mercancía tiene que salir perfecta acá en la actualización de la declaración. Cuando sale acá, con la autorización, en teoría, esa autorización ya debe estar a prueba de errores, ya no debería haber ningún error en descripciones, no debería haber ningún error en cantidades. Esa declaración de ingreso, ya la información debe salir correcta, oportuna y toda la información de la declaración de importación. Pero entiendo la pregunta, ¿qué pasa si hay un error que yo lo detecto acá en el reporte de la inconsistencia? ¿Qué va a pasar? Y hasta el momento la norma no se ha ocupado de eso, no ha dicho, oiga, acá habrá una legalización, todavía no se ha ocupado la norma y en teoría pues no debería haber ninguna implicación porque declaraciones de ingreso solo existen anticipada e inicial. Ok, muchas gracias. Listo. En la declaración de importación, ¿cómo va a ser la declaración de importación? La declaración de importación, lo primero, igual, viene la declaración, 48 horas, viene el informe de escano de inconsistencias, viene la inspección previa. Cuando hago la inspección previa pueden haber 3 situaciones. 1, que me da levante, 2, que me sale autorización de pago o 3, que me sale inspección aduanera. En el caso que me sale autorización de pago, automáticamente ya sale al depósito,
la mercancía puede salir al depósito, caso de allá en el cual puede pagar y obtener levante y ahí sí retirar la mercancía. O también puedo pagar acá y tener levante y retirar la mercancía. ¿Qué pasa cuando sale inspección aduanera? Cuando sale inspección aduanera, una alternativa pues, es que me la autorización de pago, o dos, que me suspendan por numeral 4, numeral 5, 6, 7 y 8, o que me rechacen la diligencia. La norma establece que si me suspenden por numeral 4, yo tendré que hacer la legalización dentro del lugar de arribo. Si me suspenden por numeral 5, 6, 7 y 8, yo me voy a tener que ir para el depósito, o si me rechazan, voy a tenerme que ir para el depósito. Si no, estando en lugar de arribo, tendré que pagar la declaración, obtener levante y poder retirar la mercancía. Eso es dentro del proceso como tal de nacionalización, de importación. Entonces, aquí hay una pregunta de gerencia. ¿Las inspecciones INVIMA son antes de la actualización? Sí, en teoría sí. Entonces, ahí tenemos el problema del plazo de los 2 días y de los 5 días. Entonces, cuando tengamos inspecciones INVIMA o inspecciones ICA, seguramente voy a tener que consignar esa mercancía a un depósito ubicado en lugar de arribo. Problema mayúsculo que tengo en Bogotá, que no tengo depósitos en lugar de arribo. Entonces, ahí la solución sería presentarla a un CDLI, seguramente para poder presentar ya la declaración de importación. Entonces, después de contarles el flujograma, cómo será de cada una de las operaciones, pues ahora hablamos cuál va a ser el plan de acción y qué tenemos que hacer, qué parte era algo que ustedes hablaban ahí. Pues primero, pues empezar con un tema que podrá sonar muy lógico, pero es real, y es la planeación de las importaciones. Tengo que comenzar a planear todas las importaciones como tal, de tal manera que yo tenga información del proveedor para que yo pueda presentar mis declaraciones con antelación suficiente. Tengo que hacer acuerdos con proveedores internacionales, de tal manera que yo tenga claro que cuando yo hago esos acuerdos con proveedores internacionales viene la información detallada de qué es lo que viene y que no me pueden poner nuevas cantidades y que debo cumplir todos los vistos buenos que requiera. Debo hacer capacitaciones, pero no solo al departamento de compras, al equipo comercial, a logística. Y hay algo que nosotros llamamos y es el mapa de decisiones. Y cada compañía debe entender que tiene un mapa de decisiones en el cual va a tener que entender qué decisiones tiene que tomar y cómo hacer un proceso si la mercancía tiene o no tiene un visto bueno. Luego, las agencias de aduana, hay una invitación para que el importador comience a hacer pruebas pilotos de declaraciones anticipadas. Recuerden que este proceso, sí, solo sí, va a comenzar cuando tenga yo el nuevo sistema informático aduanero. Antes, no. Aquí hay unas preguntas, gerencia. ¿Cómo conocer los depósitos en lugar de arribo? Los depósitos en lugar de arribo son los depósitos que están en los puertos. En Bogotá no hay depósitos en lugar de arribo, desafortunadamente, el único que está es el CDLI. Sonia Piñeros, ¿quién hace el informe de inconsistencias? El informe de descargo de inconsistencias es una obligación que hace el transportador hoy en día y que sigue teniendo esa obligación como un documento importante y relevante dentro de la presentación. En el campo de las exportaciones, ¿hay algún cambio significativo? En las exportaciones, el cambio significativo es que las salidas de mercancía del exterior, de zona franca al exterior, requieren declaración de exportaciones. Es un cambio relevante e importante que tiene. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o inquietud. Y si no, pues eso era lo que yo tenía para contarles, agradeciéndoles nuevamente el tiempo de cada uno de ustedes y quedando pendiente alguna pregunta, duda o inquietud que ustedes tengan dentro para esta capacitación. Aló, sí, señora. El tema de los días libres que dan las navieras, esos siguen igual, ¿no? Sí, Y claro, eso, porque esos temas son de tipo comercial y esos son de temas de tipo aduanero. Ok, muchas gracias. El levante entra en los 5 días, no. La actualización, la obligación es la actualización. Los levantes en teoría los podría, si yo tengo actualizada la declaración y me tiene el levante automático, pues va a quedar dentro de ese plazo. Si me sale inspección física, ese término va a quedar suspendido. Agroexport del Caribe tiene la mano alzada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más que no propiamente una pregunta, sino que si nos puedes hacer una ilustración en un caso de una mercancía para que quede en abandono en el lugar de arribo, ¿cómo sería pues todo el recorrido que se debe surtir en el caso de esa mercancía?
Sí, señor. Hay varias situaciones para el abandono. Y una de ellas es que dentro de este término, que son 2 a 5 días, yo no presente la actualización. Entonces, si la mercancía llega, ejemplo, cuando ya entre a funcionar el sistema, el 15 de agosto, ejemplo, el 15 de agosto es el informe de descarga de inconsistencias, y estamos en aéreo, es decir, los 2 días siguientes, que en teoría debería ser del 15 al 16 y del 16 al 17, y yo mi actualización de la declaración la hago el 18, ojo, porque aquí son días hábiles, ¿cierto? Acá son días hábiles, no sé si el 15 o el 16, 17 es hábiles, partiendo del día hábil. Si yo la actualización de la declaración la hago hasta el 18, la mercancía va a quedar en abandono, razón en la cual a partir del 18 la mercancía ya es de la nación y no es mío. Entonces, en ese caso, la mercancía va a quedar en abandono. Entonces, cuando llegue la mercancía, cuando hagan el informe de descargo de inconsistencias del transportador, desde ahí es que van a empezar a correr los 2 días hábiles y los 5 días hábiles para poder actualizar la declaración de importación. Ok. Bueno, gracias. Entonces, si no hay más preguntas, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes la atención prestada y quedaremos pendiente. ¿Qué pasa si la plataforma falla? Ya sea DIAN. Si hay DIAN, en teoría debería haber contingencia, que pues ya todos sabemos cuál fue el sufrimiento que tuvimos con la DIAN. Desafortunadamente, si la falla es del ICA y el INVIMA, pues tendría que haber una armonización entre las entidades. Entonces, Carlos, muchísimas gracias a todos. ¿Habrá unión de plataformas de zona franca como Intercomas? No. Ellos están hablando algo que se llama se me escapa ahorita el nombre, una no intercomunicación, pero sí, hay una comunicación entre PISIS y los sistemas informáticos de la DIAN. Pero por el momento lo que hay es un cambio del sistema informático aduanero, que es el que maneja la DIAN. Interoperabilidad se llama interoperabilidad, el sistema que están teniendo entre las zonas francas. Bueno, Edwin, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta. Listo, Carlos. Claro que sí. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Próximamente les estaremos compartiendo vía correo electrónico las presentaciones.